el día D porque los americanos hoy tienen una cita con las urnas en una pugna entre los demócratas y los republicanos por hacerse con el control de una de las cámaras, la mayoría del Congreso. Para los inversores, el mejor resultado de las elecciones midterm que empiezan hoy sería una victoria republicana, que es tal y lo que se espera. No sería la primera vez que el gobierno demócrata queda bloqueado por la victoria de los republicanos en las midterm, que les da el control en las cámaras. Sin embargo, desde Morgan Stanley hoy han advertido sobre los problemas que podría traer ese bloqueo político. Enseguida se lo contamos. Hoy en el mercado de bonos es día de subastas de bonos de Estados Unidos y también de letras del Tesoro español. En España se ha colocado mucho menos de lo solicitado y a un tipo muy superior al anterior. ¿Por qué motivo están esperando los inversores a que los tipos de interés sigan subiendo más en el futuro? Lo vamos a analizar enseguida con Javier Domínguez desde Origa Bonos. No se lo pierdan. Por cierto, hoy en España la atención está puesta en el parón de los transportistas que va a comenzar el próximo lunes. Otra nueva huelga que pone en jaque en el sector, un sector clave en la economía española, el sector primario. Desde COAG denuncian que en la huelga de marzo los transportistas provocaron una pérdida de 600 millones de euros para el sector primario. ¿Cuáles serán las consecuencias ahora? Pues hoy se lo vamos a preguntar también a su director general, al secretario general de COAG. Llegó el día D. Los americanos hoy tienen su cita con las urnas en la pugna entre los demócratas y republicanos por hacerse con el control de una de las cámaras del Congreso, de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos. Biden ha advertido de que son elecciones clave y apunta a los riesgos que una victoria republicana podría suponer para la democracia. En su último discurso en Maryland se mostró confiado en la victoria, pero ha reconocido que es difícil, y es que las encuestas parecen dar esa victoria a los republicanos en el Congreso. Ahora los demócratas cuentan con 220 escaños, mientras en el Senado, la Cámara Alta, esa está dividida a la mitad. Habrá que ver cuáles son los resultados de hoy. Los informes clave del día de hoy, del día de las midterms en los mercados, porque los inversores están leyendo con detenimiento, desde luego, el trabajo que han preparado desde Morgan Stanley. Han resumido en 3 puntos las claves de los resultados de las elecciones que arrancan esta noche. Vamos a repasarlos. En primer lugar, ¿qué es lo que pasaría si por sorpresa ganan los demócratas? Esto implicaría, según el banco, que Biden tenga más manga ancha y vía libre para llevar a cabo políticas que tenía ya en la agenda. Unas políticas expansivas, como la de impulsar la baja pagada por paternidad. Esto supondría un riesgo. Si el gobierno se empeña en aplicar políticas fiscales expansivas, la Fed se vería obligada a endurecer todavía más su política monetaria para, de forma individual, intentar bajar esa inflación. Es decir, que podría subir todavía más los tipos de interés más agresivamente y eso resultaría en unos rendimientos de los bonos todavía más altos y un dólar imparable. ¿Qué pasaría, por otra parte, si ganan los republicanos y por tanto se cumplen las encuestas? Pues ojo con eso, que podría suponer riesgos coyunturales de cara a 2023, dice Morgan Stanley. El banco recuerda el bloqueo que se produjo en 2010, donde los republicanos ganaron el Congreso durante la presidencia de Barack Obama. Eso llevó a bloqueos prolongados del límite de deuda e incluso al cierre del gobierno. Lo intentaron solucionar con la Ley de Control Presupuestario de 2010, pero eso supuso una política fiscal contractiva cuando apenas llevábamos 3 años de crisis y el paro estaba en el 9%. Ahora dice Morgan Stanley que esa ley podría volver a pesar en 2023 si ganan los republicanos. Y ojo con lo último que advierte el banco. Cuidado con las conclusiones prematuras de ese resultado. Recuerda lo que pasó en 2010, cuando se dio por victorioso a Trump la noche electoral, pero no se tuvo en cuenta el gran número de votos de los demócratas que tardaron en contabilizarse porque habían llegado por correo. Morgan Stanley concluye que no vamos a saber el resultado real hasta días después de las elecciones. Pero vamos a profundizar un poquito más en el peligro de que los republicanos ganen las elecciones, que al final parece el resultado más probable. Una de las amenazas es que esos republicanos quisieran controlar el gasto de Biden y se repitiera el enfrentamiento de 2011, cuando ambos partidos tuvieron que llegar a un acuerdo para evitar el impago federal
de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió entonces, hace apenas 10 años? Fernando Roca. Se trata de la conocida como crisis de techo de deuda de Estados Unidos en 2011. En aquel momento, recordemos, el país atravesaba una crisis económica brutal y el gobierno federal necesitaba mucho dinero para poder hacer frente a esa crisis y poder pagar las facturas. Sin embargo, el problema era que republicanos y demócratas necesitaban ponerse de acuerdo para que la Cámara de Representantes aprobase ese aumento de techo de deuda. Un techo de deuda que además durante algún tiempo se sobrepasó y por tanto el gobierno federal estaba de alguna forma cometiendo una ilegalidad. Por tanto, para poder seguir gastando dinero se necesitaba de ese acuerdo. En ese momento, recordemos, teníamos a Barack Obama como presidente y a Joe Biden como vicepresidente. Claro, el problema es que los republicanos, como decía, controlaban esa Cámara de Representantes y eso es a lo que se teme ahora, porque dentro de 2 días tenemos las midterms y los republicanos podrían volver a tomar el control de la Cámara de los Representantes y por tanto Joe Biden necesitaría de ese acuerdo con los republicanos para poder seguir gastando a través del gobierno federal. Recordemos además que en 2021, hace tan solo un año, la Cámara de Representantes aprobó la suspensión de ese techo de deuda y este tipo de decisiones podrían dejar de poder tomarse si los republicanos, como digo, toman el control de la Cámara de los Representantes. Por tanto, Joe Biden podría verse atado de pies y manos y verse obligado a llegar a acuerdos con la oposición y verse a lo mejor implicado en una nueva crisis como ya sucedió en el año 2011. Una crisis que, recordemos, llevó a una rebaja en la calificación de la deuda de Estados Unidos. En estas elecciones la economía es la principal preocupación de los estadounidenses y los dos partidos políticos han dibujado, bueno, pues 2 fotografías completamente distintas del estado de la economía americana. Por ejemplo, Biden la semana pasada dijo que la inflación estaba bajando y que la economía estaba subiendo, sin ir más lejos, a pesar de que en el primer y el segundo trimestre del año, pues esos datos mostraban una recesión técnica en Estados Unidos. ¿Cómo encara la economía americana estas elecciones? Eva Villanueva. Muy buenas. La economía parece como el asunto prioritario para los estadounidenses que van a votar este martes en las elecciones del midterm, del medio mandato, pero a la hora de evaluar la situación, los votantes han atendido una radiografía y un diagnóstico muy diferente sobre la realidad de la primera economía del mundo. Los republicanos, que necesitan obtener un puñado de escaños para tomar el control del Congreso, porque según las encuestas lo tienen ya a flor de piel, han puesto la inflación, esos precios desbocados, como el principal caballo de batalla y han responsabilizado de esos altos precios a las filas demócratas de Joe Biden, del jefe de la Casa Blanca. La inflación, que junto con la economía general encabeza regularmente las preocupaciones, la lista de preocupaciones de los votantes, es según Bloomberg la más alta en una generación y se come los cheques. Sin embargo, al analizar el mercado laboral, el desempleo está cerca de su nivel más bajo en 2 décadas. Para los demócratas de Biden, la disponibilidad de puestos de trabajo y el aumento de los salarios se elevan como bandera en el centro de su argumento económico para atraer a los votantes. De hecho, el auge de las contrataciones ha sido lo suficientemente fuerte como para mantener el gasto de los consumidores, el motor de crecimiento de Estados Unidos, en marcha. Pero hay que señalar, y así lo recogen ese informe de Bloomberg, como el riesgo de una recesión muy probablemente provocada por esa lucha de la Reserva Federal contra la inflación eclipsa el panorama postelectoral. Está claro que el comportamiento de la bolsa tras las elecciones va a depender del resultado, pero sobre todo del entorno macroeconómico y geopolítico, que al final es lo que más ha movido los mercados en estos últimos meses. Sin embargo, si echamos la vista atrás, el año posterior a las midterms suele ser el mejor año para las bolsas si dividimos el comportamiento de los mercados por los años de mandato de los presidentes de los Estados Unidos. Eso indica que, según este gráfico de Goldman Sachs, que le vamos a poner ahora mismo, que 2023 podría ser el mejor año del mandato de Joe Biden. En ese tercer año, históricamente, el S&P 500 ha subido un 17% de media, más que cualquier otro ejercicio si los distinguimos, como decimos, por 4 años en función del año de mandato del presidente de turno. Y de hecho, en el 95% de las ocasiones, ese tercer año de mandato ha acabado siendo positivo, el dato más alto de los 4 años. Esto se le suma la última de Donald Trump. A solo unas horas de las elecciones ha enseñado la patita. Dice que en una semana, el 15 de noviembre,
va a hacer un gran anuncio. Vean cómo lo anunciaba. We were a great nation and we will be a great nation again. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15th at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Bueno, tenemos muchas preguntas que nos hacemos teniendo en cuenta los resultados, los distintos resultados con los que podemos salir de estas elecciones midterm que tenemos pues ahora enseguida, a partir de esta noche en España. Por ejemplo, ¿qué sería peor para la economía? ¿Una victoria republicana o una victoria demócrata? Es una pregunta que le vamos a hacer enseguida a Luis Rodrigo de Castro, que es experto en relaciones internacionales del CEU, pero antes vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida. Las elecciones midterm están en el foco de los mercados financieros. Hay una duda que se hace prácticamente en todo el mundo y es ¿qué sentará peor a la economía de los Estados Unidos? ¿Una victoria de los republicanos o una victoria de los demócratas? Es decir, bloqueo o no bloqueo político. Se lo vamos a preguntar a Luis Rodrigo de Castro, que es experto en relaciones internacionales en el CEU. Bueno, Luis, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería comenzar con esa pregunta que ya he avanzado, que es ¿qué es lo que sería peor para la economía de Estados Unidos? ¿Que ganen los demócratas o que ganen los republicanos? Bueno, aquí realmente, ¿qué es peor? ¿Que ganen unos o que ganen otros? Realmente lo que tendríamos que preguntarnos es si ¿qué es peor? Que un presidente pueda poner en marcha o continuar implementando las políticas que tiene en agenda o una situación de bloqueo. Obviamente, al final, una victoria republicana, pero que permita seguir al país funcionando y no lleve a ese extremo que mencionabais hace unos minutos que se vivió en 2011, pues bueno, al final una victoria republicana no tiene por qué ser paralizante, ni una victoria demócrata tiene que ser lo contrario. Precisamente sobre eso, sobre lo que citabas de Morgan Stanley, de lo que ocurrió en 2011, quería preguntarte, porque hemos repasado un informe del banco que advertía que si ganan los republicanos, pues podríamos enfrentarnos a una situación de bloqueo que nos suena mucho del año 2010. Cuando estaba Barack Obama en la Casa Blanca y ganaron los republicanos en las elecciones midterm. Eso acabó con riesgo de impago de la deuda en Estados Unidos, el S&P 500 que se desplomó un 20% y también acabó con una ley que se introdujo en el año 2011, que es la Ley de Control Presupuestario. Y bueno, pues según hemos podido leer hoy, es una ley que introdujo también políticas fiscales contractivas y eso pues no casaba mucho con una economía que estaba en plena recesión en esa época, ¿no? Después de que arrancara la crisis financiera. Quería preguntarte exactamente en qué consistía esta ley, si la conoces, y por qué hay miedo de que pueda producirse una situación similar. ¿Podría volver a aplicarse esas políticas más contractivas en un momento donde de nuevo pues estamos abocados a una recesión? Bueno, realmente aquí yo creo que es importante aclarar esta situación que se vivió durante los últimos años del mandato Obama no fue exclusivamente o no fue una consecuencia de una victoria republicana, fue parte, y yo creo que es la clave, ¿no?, de un mal entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, entre la Presidencia, la Administración Federal, el Gobierno Federal y las cámaras, en este caso la Cámara de Representantes, el Senado, con una mayoría republicana. Es decir, fue un fracaso, entre comillas, del diálogo en una época, como bien decías, en la que la situación económica era bastante complicada, no solo en Estados Unidos, también a nivel mundial. Al final, el origen un poco de todo ello, que luego dio lugar a esta ley, a la Budget Control Act, de hace unos 10 años, bueno, pues lo que subsistía o lo que subyacía a todo ello era una imposibilidad de superar el techo de gasto, el techo de deuda. Al final es el legislativo, es el Congreso quien adopta el presupuesto y el Departamento del Tesoro no puede emitir más deuda ni bueno, pues contraer deuda de la que le marca el Congreso, con lo cual en un momento de dificultad en la que el Departamento del Tesoro sentía que tenía que hacer frente a necesidades, que implicaban una mayor emisión de deuda, pero que no podía precisamente porque no tenía la autorización del Congreso, un Congreso en el que estaba la mayoría republicana en ese sentido, pues bueno, el gobierno en la práctica se encontraba, como decimos en español, atado un poco de pies y manos. Al final,
el diálogo fructífero y bueno, pues entre los líderes del Congreso, el vicepresidente Biden, que en aquel momento era el número 2 del presidente Obama. Bueno, pues el presidente Biden fue durante mucho tiempo senador, conocía muy bien y tenía muchos y muy buenos contactos con los líderes republicanos de la época, el senador Mitch McConnell. Al final el acuerdo fue posible y se pudo encontrar una solución a esa parálisis gubernamental. Recordemos que las posiciones eran encontradas, es decir, en una situación de crisis los republicanos estaban en contra de subir los impuestos, mientras que los demócratas no solo consideraban que era bueno y que se necesitaba una subida de impuestos, sino también un ajuste en el gasto. Al final, el acuerdo entre ambas posiciones se encontró, se llegó a una situación de compromiso. Y a partir de ahí, bueno, pues es lo que has comentado, la Budget Control Act, la ley de control presupuestario, es la que en una situación de dificultad económica, bueno, pues a lo mejor no dio la respuesta que el presidente Obama quería dar ante esa situación de crisis, pero en cualquier caso fue la respuesta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acordaron como solución de consenso para hacer frente a este contexto de crisis. Luis, rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, quería profundizar un poco en esto último que has dicho, que al final pues el Tesoro tenía que hacer frente al pago de la deuda, no tenía suficiente dinero, quería emitir más deuda, pero como quien está en control un poco de todo esto de emitir deuda es el Congreso, como estaban los republicanos, pues hubo aquí un conflicto, al final se resolvió, pero hubo un conflicto desde luego y eso provocó pues que existiera ese riesgo de impago de la deuda de los Estados Unidos. ¿Podría pasar algo similar ahora, sobre todo teniendo en cuenta pues ese rumor, que todavía es un rumor, de que Donald Trump incluso podría volver? Porque al final ya sabemos que Trump es polémico, entonces si ganan los republicanos y encima tenemos a un líder de los republicanos que es bastante polémico, ¿podría crear todavía más conflicto en esto? Y Estados Unidos quizá, esto al final, bueno, pues son especulaciones, pero volver a una situación de riesgo de impago de deuda rápidamente. Luis, porque nos quedamos sin tiempo, porfa. Podría darse, sí, podría darse, pero habrá que ver en cualquier caso cuánto de holgada es la mayoría republicana que se obtiene en las cámaras, tal y como están mostrando las prospectivas, tener una mayoría republicana. Habrá que ver cuánto de holgada es esa mayoría republicana, porque muchos republicanos pueden romper esa disciplina de voto que en Estados Unidos no es tan rígida como en Europa y podrían, llegado el caso, votar con los demócratas. Es decir, no sería igual una mayoría por 2 diputados que a lo mejor por 20. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Bueno, la bolsa este año desde luego que ha sido todo un desastre. Quien hubiera invertido nada más empezar el año en el S&P 500 llevaría a día de hoy una caída de más o menos el 20%. Sin embargo, muchos de los inversores hoy operan intradía, es decir, compran y venden en la misma sesión. ¿Qué habría ocurrido si en lo que llevamos de año solo hubiéramos operado en el S&P 500 comprando en la apertura y cerrando antes del toque de campana? Esa es la pregunta que hoy se ha hecho Ismael Cruz, consultor financiero, en un artículo de opinión, y ojo al dato que nos traía. Asegura que operando exclusivamente intradía tendríamos una rentabilidad acumulada este año del menos 1,9%. Es cierto, es negativa, pero nada que ver con el menos 20 que lleva el S&P 500 desde principios de año. Sería una estrategia que desde luego nos hubiera salvado de ese menos 20 en el S&P 500 sin dejar de invertir en ese índice. Y bueno, aunque para muchos parece que la inflación llegó con la guerra en Ucrania, lo cierto es que no. La pandemia y los shocks que ocasionó en la cadena de suministros fueron los primeros culpables de que los precios despertaran de su aletargamiento. Sin embargo, hay un gráfico que estaría apuntando a que eso en un primer momento fue la causa del aumento de la inflación y ahora estaría empezando a amainar. Hablamos de los precios de los fletes de China a Europa. Según este gráfico del Financial Times, los precios de los contenedores de China al Mediterráneo y al norte de Europa se han desplomado un 70% desde los máximos registrados a finales del año pasado. Entonces, transportar un contenedor de 40 pies costaba más de $14.000. Ahora ese coste está en algo más de 4.000. Y aunque la caída es abrupta, lo cierto es que seguimos viendo lejos los niveles prepandemia, que rondaban en torno a los $2.000 el contenedor. Dicho de otra forma, los fletes de China a Europa todavía tendrían que caer otro 50% para que la situación de la cadena de suministros volviera a la normalidad prepandémica.
es día de subastas en España, pero en Estados Unidos también. Subastas de bonos, allí del otro lado del charco, y también de letras del Tesoro español. Los resultados de esta colocación en España ya las sabemos. Las letras de 6 meses han registrado un tipo de interés marginal del 2%, eso queda por encima de más o menos el 1,5% de la colocación anterior. En estas letras, por cierto, solo se han colocado 674 millones, esto es bastante por debajo de la demanda de 2.200 millones que había. Y en las letras a 12 meses el tipo de interés ha sido del 2,5%, también por encima del 1,9% anterior. En definitiva, se ha colocado bastante menos de lo solicitado en un primer momento y a un tipo muy superior al anterior. ¿Por qué motivo están esperando los inversores a que los tipos de interés suban más en el futuro? Esta pregunta y otras muchas que nos surgen de las subastas que sobre todo en estos días vamos a tener en Estados Unidos, bueno, pues vamos a intentar resolver estas dudas con Javier Domínguez, que es gestor de carteras en aurigabonos.es. Javier, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería hacerte una pregunta sobre lo que ya habíamos comentado. ¿Por qué se ha colocado en las subastas de las letras del Tesoro españolas? ¿Por qué se ha colocado tan por debajo de la demanda? Estábamos hablando, por ejemplo, de que en la letra a 6 meses se habían colocado unos 670 millones frente a los más de 2.200 que se esperaban. No sé si en este caso se coloca por debajo de la demanda porque son los inversores los que quieren menos, los que ofertan al final menos, porque a lo mejor es el Tesoro quien decide posponer la emisión de esas letras al futuro porque consideran que entonces podrían hacerlo a un tipo más atractivo. ¿Por qué sucede? Sí, bueno, es una buena pregunta. Hay que recordar que efectivamente todos los meses hay 2 subastas de letras y 2 subastas de obligaciones. Entonces, de alguna forma ya están, al principio del año ya el Tesoro español emite el calendario de cuándo se van a realizar esas subastas y por tanto está muy preprogramado todo y todo muy conocido. También es verdad que es importante conocer que la subasta, en esta de la que estamos hablando hoy y en todas las demás, se presentan las pujas el día anterior y se realiza la subasta el día de hoy. Quiere decir que ayer es cuando se presentaron las pujas para la subasta que se ha resuelto hoy. Entonces, ¿cuál es el parámetro que se sigue normalmente para acudir a las subastas? Pues antes de acudir a las subastas estás mirando el mercado secundario. Y eso es importante porque, en definitiva, tú estás viendo cómo está la cotización de la letra a 6 meses un día como ayer, cuando te van a resolver un día como mañana, que es hoy, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante porque determina si ha habido mucho cambio en la cotización o ha cambiado de manera notable, pues el Tesoro siempre tiene la capacidad de restringir esa oferta contra la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, también es un parámetro. Y luego, por tanto, es importante reconocer que cuando se presentan las pujas, los tipos pueden estar o por debajo o por encima de lo que va a ocurrir al día siguiente. Eso es uno. Y dos, es el apetito o los programas que tenga el Tesoro a la hora de la colocación de deuda. Entonces, el Tesoro todos los años presenta un programa sobre qué es lo que pretende hacer a lo largo de una estrategia de todo el año 2022. Entonces, en la estrategia que presenta el Tesoro a principios de este año para las colocaciones de deuda, hablaba de que se iba a colocar un neto de 75.000 millones de deuda nueva. Neto significa que es los vencimientos más una nueva emisión y, por tanto, el saldo neto que se quedaría a lo largo de este año en 75.000 millones, repitiendo lo mismo que el año anterior, que también fueron 75.000 millones netos. Cuando se dice netos es que quiere decir que la deuda está aumentando en 75.000 millones sobre los 75.000 del año pasado, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora mismo el Tesoro ya lleva colocados 78.000. Quiere decir que ya está por encima, incluso en el mes de noviembre, esto es a cierre de octubre, ya tenía colocado 78. Quiere decir que ya estaba por encima de sus predicciones de colocación. Por tanto, no tiene mucha prisa, no tiene mucho apetito, porque en definitiva lleva más o menos bien colocado el tema de la deuda. Por tanto, no tiene por qué tirar mucho más para arriba. Bien, entonces, dicho eso, efectivamente, en la deuda a 6 meses se ha colocado con un ratio de cobertura de 3,27, que eso es elevadísimo. Es decir, es
De los solicitados, que han sido 2.200 millones, solo ha colocado 674. ¿Por qué? Pues porque el tipo marginal al que se ha adjudicado ha sido al 2,04, cuando el mercado ahora mismo está en el 1,80. Quiere decir que se está pagando un 0,20 más, que era probablemente como estaba ayer la deuda, ¿de acuerdo? De 3 meses. Por tanto, el Tesoro ha dicho, mira, entre que tengo mucho dinero ya colocado en deuda, 1, y 2, que el tipo se ha disparado entre ayer y hoy, bueno, pues entonces voy a colocar poco. Por tanto, un ratio de cobertura de un 3,27 es muy elevado y normalmente suele ser el 1,5, 2 aproximadamente. En el caso de la de 12 meses se ha cumplido porque el ratio de cobertura ha sido 1,52. Es decir, ha habido una demanda de 5.500 millones y se han colocado 3.066. Bueno, pues, perdón, 3.660. Quiere decir que eso es bastante habitual y, por tanto, porque tampoco la diferencia entre el tipo de adjudicado y cómo estaba el mercado ayer tampoco ha variado tanto. Por tanto, eso es un poco la realidad. Es decir, el Tesoro juega con eso, y luego además, por otro lado, el Tesoro lo que ha ido haciendo, el Tesoro español lo que ha ido haciendo a lo largo de los últimos tiempos ha sido ir rebajando lo más posible el saldo vivo del corto plazo y alimentar y aumentar las emisiones a largo plazo. Claro, cuanto más corto, antes tienes que renovarlo y por tanto le incomoda, y de esta forma ha ido emitiendo muy a largo plazo a tipos muy bajos a lo largo del último ejercicio, y ahora que están los tipos más altos pues no tiene tantas necesidades. Por tanto, ha hecho una buena estrategia de colocación, y no es porque vayan a subir mucho más, que también, sino porque efectivamente a principios de año se estaba viendo. De hecho, ahora mismo está colocando, por ejemplo, en las subastas de 10 años o el tipo de 10 años, ha subido casi 5 veces. Si comparamos cómo se colocaba el 10 años en enero de este año, que era el 0,70, y cómo se ha colocado en la última subasta en octubre, que fue el 3,23, eso casi son 5 veces más de rentabilidad. Por tanto, ha ido alimentando los de largo plazo a tipos más bajos para mantenerse más o menos cómodo con el saldo vivo. Una preguntita que también me surge a raíz de las subastas de deuda que va a haber esta semana en Estados Unidos. ¿Cómo afectan las subastas al mercado secundario? No sé si en función del tipo marginal que se da en estas subastas, luego también eso se ajusta dentro del mercado secundario. ¿Y cómo puede afectar todo en una semana donde, por ejemplo, también tenemos dato de IPC, que al final pues, es el primer paso para saber cómo puede manejarse la Reserva Federal en la siguiente reunión y cómo pueden reaccionar también los bonos a raíz de esa decisión de tipos de la Reserva Federal? ¿Cómo afectan estas subastas que se van a dar esta semana? Sí, está claro que, bueno, de hecho mañana esta va a ser interesante, porque mañana, el día 9, va a haber una subasta, se abre la presentación de plicas para una a 10 años en Estados Unidos. De hecho, la hora máxima es a la 1 de la tarde, hora de Nueva York. Quiere decir que justo cuando haya salido el resultado de las elecciones, todavía se estarán presentando las plicas para esta subasta. Ya digo que, bueno, ¿quién se presenta a las subastas? Son los operadores registrados dentro del mercado de deuda pública española, por su lado, en nosotros, y en el caso de las treasuries, de los registrados en el Tesoro. Entonces, son bancos, instituciones financieras, brokers, etcétera, que lo que hacen, y como referencia, ya digo que siempre es el mercado secundario. Primero miras cómo está el mercado secundario y en base a eso tú presentas tus plicas. ¿Qué quiere decir? Que si tienes auténtico, si consideras que los tipos, ahora mismo, por ejemplo, el 10 años americano lo tenemos al 4,21, pues esa va a ser la referencia que se va a utilizar mañana cuando se presentan las ofertas. El 4,21, si consideras que efectivamente el resultado de las elecciones va a ser positivo para tus tesis, pues normalmente vas a ser más agresivo y en vez de pedir al 4,21, pues vas a pedir al 4,20 para que te adjudiquen más. Luego, por otro lado, también en estas subastas se suele presentar gente que lo que hace es el fishing, es decir, van a pescar. Dice, bueno, pues si veo que el Tesoro va a estar blandito y que se me va a poner en línea, pues a lo mejor si ahora el mercado está al 4,21, pues me voy a presentar al 4,25. Si me da, pues muy contento. Es decir,
Si me da mucha más colocación, pues le estoy ganando 4 puntos básicos de rentabilidad al que está en el mercado secundario. Y esto es lo que va a ocurrir. Esto va a determinar un poco, sí que es verdad, que si yo estuviera para presentarme a las subastas de mañana en las treasuries, lo que haría sería, pues efectivamente, tirar para arriba. ¿Por qué? Porque si no me dan, pues no pasa nada. Y si me dan, que me den con una suficiente margen de rentabilidad hacia arriba. Sería prudente, ya digo, pues presentaría a 4,25, que está, ya digo, a 4 puntos básicos por encima de cómo está ahora el mercado. Se presenta de una forma un poco compleja, ¿no? Porque va a haber tensiones. ¿Cuál es la determinación que el mercado va a hacer de que si ganan más los republicanos, efectivamente, con unas ganancias muy superiores o demostrando eso? Pues la verdad es que va a ser una subasta complicada. Bueno, pues súper interesante lo que nos has contado, Javier, sobre esos juegos, ¿no? Un poco que se lleva el gobierno, concretamente el Tesoro, porque sabe cómo manejar un poco la situación para acabar pues beneficiándose como siempre, ¿no? Y los inversores también por su parte. Javier Domínguez, desde Auriga Bonos, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en el informativo Negocios Televisión. Un placer volver a hablar contigo en los micrófonos. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Javier. Y nosotros, mientras tanto, vamos a hacer el repaso de las noticias energéticas del día. Finlandia se prepara para un posible sabotaje energético este invierno. Un diario finlandés cita a una fuente de una importante empresa energética que asegura que no se puede descartar un sabotaje contra las infraestructuras energéticas críticas de Finlandia este invierno. También ha señalado que ya se han producido interrupciones técnicas, sin dar, eso sí, más detalles todavía. El rápido incremento de la difusión de noticias falsas, los numerosos ciberataques y la presencia de drones espía en varios puntos del país han hecho saltar las alarmas en el gobierno finlandés. Alemania va a gastar otros 83.300 millones de euros en ayudas y subsidios de gas y electricidad en 2023. Así lo ha anunciado su ministro de Finanzas, Christian Lindner, en un documento accedido por la agencia Bloomberg. De esos 83.300, 40.300 millones van a cubrir el coste del gas y calefacción urbana, incluyendo la ayuda del pago completo en diciembre de la factura para empresas y hogares. Los 43.000 millones restantes se van a usar para reducir el coste de la electricidad para hogares y empresas. ¿Se imaginan ver la luz de la Plaza Mayor apagada? Bueno, pues eso es lo que van a ver hoy quienes pasen por allí hoy mismo. Y es que los bares y restaurantes de la mítica plaza madrileña van a realizar un apagado de luces simbólico como protesta por la situación de extrema gravedad que atraviesa el sector por la subida de los precios de la electricidad y del gas. No solo va a ser en Madrid, también se hará en otras provincias como Granada, Córdoba, Alicante, Sevilla, Teruel o Salamanca. Todo apunta a que para el sector las medidas que ha impuesto el gobierno no son suficientes. España, por cierto, otra de las grandes noticias del día pues son esa confirmación que ya teníamos en el día de ayer del nuevo parón de los transportistas que va a comenzar el próximo lunes. Bueno, por cierto, hoy la noticia ha sido las declaraciones del Ejecutivo que dicen que van a intentar evitar a toda costa ese parón. Y es que hay que recordar que el anterior, que se produjo en marzo, tuvo unas graves consecuencias, sobre todo para un sector, para el sector primario. Por ejemplo, desde COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, decían entonces que ese parón de 20 días había supuesto unas pérdidas de 600 millones para el sector agrario y también el sector ganadero. ¿Cuáles van a ser las consecuencias tras el parón que empieza ahora, el próximo lunes? Vamos a preguntárselo a Miguel Padilla Campoy, secretario general de COAG, que ya nos acompaña aquí en el informativo de negocios. Miguel, muy buenas.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión con nosotros. Quería preguntarte, Miguel, ¿cómo va a afectar al sector primario este nuevo parón? Ya en el anterior vosotros hacíais una estimación, decíais que esa huelga había ocasionado unas pérdidas de 600 millones para el sector primario y que también pusieron en peligro más de 100.000 puestos de trabajo. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este parón? Bueno, vamos a ver, vamos a pensar en plan positivo y que se pudiera llegar a un acuerdo y que no se produzca este parón. Efectivamente, si esto no ocurre y se va a este paro, digamos, de lo que son el transporte terrestre, tenemos varias situaciones. Hay que tener en cuenta de que estamos en plena campaña de lo que es la hortaliza y hay que tener en cuenta de que son producciones muy perecederas y que no solamente para abastecer lo que es el mercado nacional, sino que tienen que salir para los distintos países de la Unión Europea, con lo cual, si no hay salida, prácticamente en 2 días se colapsan lo que son todos los almacenes, lo que son todas las cooperativas y prácticamente no se puede seguir recolectando. Aparte también de que es un producto que se deteriora de forma muy, muy rápida, ¿no? En segundo lugar, como siempre, lo que es la alimentación animal es una de las grandes preocupaciones. Es decir, la ganadería tiene que alimentarse todos los días y el que no se pueda transportar el grano de los distintos puertos, desde las distintas infraestructuras y no se pueda, lógicamente, alimentar esta ganadería, pues supondría un gravísimo problema. Y luego, lógicamente, bueno, pues lo que es el abastecimiento normal de lo que es el consumo humano, de la producción de la alimentación diaria que tienen todos los lineales. Por tanto, ahora mismo sería prematuro de decir una cifra, pero sí es verdad que se crearía unas consecuencias pues tremendamente muy difíciles. No sé si, bueno, pues teniendo en cuenta que todavía es prematuro, como nos dices, Miguel, hacer algún tipo de estimación sobre lo que las consecuencias que podríamos tener ante este nuevo parón. Entiendo que al final también supondría una presión al alza para la inflación, ¿no? Para los precios que se pagan, sobre todo en un sector donde hay mucho cambio respecto al precio que sale del campo y luego el precio que tenemos que pagar nosotros cuando ya tenemos el alimento en la mesa, ¿no? Más o menos, no sé si podéis darnos algunos detalles sobre posibles estimaciones respecto a cómo podrían cambiar los precios, teniendo en cuenta que parte de esa cadena alimenticia, que son los transportistas, pues ahora mismo van a estar de huelga. Bueno, en realidad hay que tener en cuenta el contexto en que estamos, ¿no? Y es un contexto realmente muy difícil, ¿no? Con toda la situación, las tensiones que ahora mismo tenemos con las materias primas, con la guerra de Ucrania, la aureola de especulación que hay a nivel mundial también con respecto a estas materias primas, esto hace que estemos en una situación pues tremendamente difícil. Pero dése cuenta que si se produce un colapso, se dice un parón de lo que es la salida de la producción de los distintos almacenes que tenemos, por ejemplo, de las hortalizas, pues evidentemente se va a producir un estocaje y se va a producir una sobreproducción que va a durar pues varios días. ¿Qué puede suceder? Pues efectivamente al no poder salir, puede haber una bajada importante de los precios, con lo cual, ¿a quién le va a afectar directamente? Pues le va a afectar, no le quepa la menor duda, a lo que son los productores. Esto, digamos, en el caso de que no durase mucho tiempo. Si se prolonga durante varios días, pues evidentemente podríamos llegar incluso hasta lo que es el desabastecimiento. Pero sobre todo, el gran perjudicado iba a ser el productor, primero porque no iba a poder seguir recolectando, entre otras cosas porque tendría colapsado prácticamente todos los almacenes. Y como hemos dicho antes, sin entrar en lo que es la valoración de lo que podría suponer, yo quiero pensar que no vamos a llegar a esa situación, ni muchísimo menos, lo que es que faltase pues la alimentación diaria de la ganadería. En el paro anterior ya hubo muchísimas dificultades en la alimentación. De hecho, hubo escenas ciertamente dramáticas, pero yo quiero pensar que no se van a producir porque, sinceramente, creo que es una situación ahora mismo bastante delicada. Hay mucha tensión, el contexto es muy difícil y, por tanto, la situación no es nada halagüeña. Bueno, pues habrá que ver porque todavía queda ver si llega algún tipo de acuerdo el Gobierno con los transportistas. Dice el Gobierno que quiere evitar a toda costa este nuevo parón porque entiendo que al final ellos también saben que las consecuencias podrían ser devastadoras. Miguel Padilla Campoy, secretario general de COAG. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, y ahora vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias del tema del día, desde luego en Wall Street, las elecciones midterm en los mercados financieros, en las bolsas. ¿Cómo podría reaccionar Wall Street en el caso de que, bueno, pues se cumplan las expectativas y ganen los republicanos? Vamos a preguntárselo a Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear, que también nos acompaña ya. Marc, gracias, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cuál es el mejor resultado para la bolsa? Entiendo que una victoria de los republicanos por eso del bloqueo político y porque no salgan adelante algunas medidas quizá demasiado expansivas de Joe Biden que podrían hacer que la Fed acabara siendo pues un poquito más restrictiva, más agresiva, con subidas de tipos más importantes. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, vamos a ver, hay que ir valorando siempre las cosas. La verdad que Estados Unidos es un país, digamos, muy liberal, ¿no? En el cual el bando republicano está el más extremo de la derecha y los demócratas pues son centro-derecha, ¿no? Con lo cual siempre son dos gobiernos que por norma general suelen sentar bien al mercado. Es cierto que históricamente a lo mejor un poquito mejor los demócratas por la cercanía en Wall Street, pero también es cierto que las políticas fiscales de los republicanos son un poquito más agresivas en la bajada de impuestos y eso, como vimos en 2016, pues también gusta al mercado. Yo creo que aquí el punto de discusión es si tenemos un gobierno enfrentado que restrinja un poquito las políticas de Biden o que Biden tiene manga ancha para seguir tomando sus decisiones, ¿no? Y lo que el mercado en principio parece que le gustaría más es una victoria del bando republicano y que haya un mejor o un mayor control en las dos cámaras del gobierno americano. Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Bueno, al final las midterm están en el foco de los mercados, pero ojo, no se nos olvida que esta semana hay dato de inflación en Estados Unidos, ¿eh? No digo nada, pero el jueves tenemos IPC y al final es uno de los datos que mira la Reserva Federal y que mira, por tanto, también el mercado. Lo que se espera es que baje un poquito, que baje al 7,9%. Y, por ejemplo, te quería preguntar por un dato que también hemos estado mirando hoy en Negocios Televisión, que es ese desplome de las colocaciones hipotecarias, de las Mortgage Originations de Wells Fargo. Es un dato que ha dado en las últimas horas, en los últimos instantes, pues la CNBC, y no sé si esto también sería, pues, bueno, un argumento más para decir que estamos ante un entorno un poco más desinflacionista, como decía hoy en un informe de JP Morgan. ¿Tú qué crees? Sí, a ver, está claro que las consecuencias de la inflación siempre acaban llevando, ¿no? Digamos, una conclusión que es la desaceleración económica y la contención de la inflación. Es cierto que las inyecciones fiscales que vemos a nivel global y lo que comentábamos el otro día, ¿no? Ese cambio en la capacidad de generar o dirigir en la creación de moneda de los estados a través de la garantía de los préstamos es un elemento que hay que tener en consideración. Y todo esto al final impulsa la inflación. Y es cierto que podemos tener entornos de inflación muy alejados, del 2% que dicen los bancos centrales, pero no tan elevados como los que tenemos ahora, ¿no? A lo mejor sería razonable un 4 o 6%, asentado en el medio y largo plazo. Lo estamos viendo en la rotación que tenemos en todos los mercados. Fíjate que el desplome que estamos viendo en toda la renta fija, ahora comentabas las hipotecas, es otro más. Todo lo que son bonos al final está sufriendo un batacazo terrible y esa gran caída de los bonos es que no es de extrañar. Fíjate, por ejemplo, que el índice turco denominado en el TROY, ¿no? La lira turca, la bolsa está en máximos, el índice está en máximos. ¿Por qué? Por la inflación. Y en cambio el bono está cayendo un 40 o un 50%. Lo vimos en Argentina con el corralito, el Merval subía un 500%, el bono un 80%. La inflación suele generar eso, y es que al final la bolsa es el mejor activo para proteger el poder adquisitivo de los consumidores y de los ahorradores. ¿Por qué? Pues porque las empresas repercuten fácilmente en el precio y por lo tanto en el beneficio por acción, y los bonos se contraen. En el mercado inmobiliario estamos viendo algo parecido, ¿no? Es un saneamiento de todo lo que estamos viendo como consecuencia de una restricción monetaria, ahora sí, provocada por los bancos centrales, que suben los tipos de interés, se elevan los costes de financiación, y en un mercado tan volátil como el americano, pues lógicamente esto afecta a la calidad crediticia, digamos, de este tipo de productos, ¿no? Por lo tanto, no creo que debamos dramatizar o buscar un 2008, pero sí que es cierto que todo apunta pues a que la economía poco a poco va llegando esa crisis que tanto estamos adelantando con los indicadores y que poco a poco va llegando a la realidad, ¿no? Y el mercado inmobiliario, desde luego y sin duda, es uno de los principales parámetros junto al paro que mira la Reserva Federal, ¿no?
Y siendo muy breves, la pregunta que te quería hacer es: ¿tú qué esperas del dato de inflación que vamos a conocer el jueves? ¿Crees que va a cumplir con las expectativas y va a situarse en el 7,9, que sería 2 décimas menos del dato anterior? Esperamos que sí, incluso te diría que esperamos un poquito menor de la expectativa, es decir, que sea un dato excelente. Así lo descuenta el mercado y si no es así, probablemente tengamos otra vez un poquito de volatilidad. Pero yo creo que con los datos generales que hemos visto, no solamente será en la previsión, sino que incluso será un poquito mejor de lo esperado. Nos vamos a quedar con eso porque desde luego que, aunque en el día de hoy los mercados están poniendo su atención en las elecciones midterm, no hay que olvidar que el jueves tenemos dato de IPC en Estados Unidos. Mar Ribés, gracias como siempre. Un placer, saludos a todos. Bueno, pues como les decíamos, hoy los mercados muy centrados en las elecciones midterm. A partir de esta noche ya comienzan a votar los estadounidenses. Habrá que ver finalmente pues cuál es el resultado, aunque ya nos han dicho hoy desde Morgan Stanley que probablemente no lo conozcamos hasta dentro de unos días. Así que mañana, en cualquier caso, nosotros vamos a estar pendientes de cuáles son los resultados, los primeros resultados que van saliendo de los distintos estados. Va a ser a partir de las 6 de la mañana. Vamos a tener un programa especial aquí en Negocios Televisión con una tertulia especial, también con expertos sobre la política estadounidense, y también un poquito más tarde analizaremos un poco las consecuencias que puede tener todo esto en el mundo de las bolsas y también de Wall Street. Va a reaccionar con un rally, en este caso la bolsa americana. Va a ser el principio del rally del fin de año. Bueno, pues muchos expertos decían que este año no vamos a tener ese rally navideño, pero habrá que ver si con los resultados de estas elecciones midterm, con los que vayamos empezando a conocer en el día de mañana, vemos ese rally o no. Eso será mañana a partir de las 6 de la mañana con ese programa especial sobre las elecciones midterm que comenzará aquí en Negocios Televisión con José Antonio Bizner. Bueno, nosotros nos despedimos, pero no se vayan porque a partir de las 3, como siempre, Rolling Stocks con Marta y Sen. Gracias.